Un saludo fraternal a todos mis hermanos. Una vez más, gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este video estudio. Bienvenidos a nuestra serie de estudios titulado El Reino Premilenial de la Gloria. Hoy vamos a tratar el tema número 5 de esta serie. Así de que le invitamos a estar pendientes, a poder tomar notas y a poder sentirse con libertad a hacer preguntas en la información que les vamos a dejar en este video para poder contactarnos. Sin más preámbulos, quisiera leerles una cita de meditación, una cita de reflexión que vamos a tratar hoy en este día, en este estudio, para poder analizar nuestro tópico de hoy. Esta cita de meditación se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Recuerden que el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, es el único comentario, por así decirlo, donde están registrados los comentarios de la hermana White. Es decir, es un comentario donde va a encontrar generalmente solamente citas de la hermana White. Así es de que es el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 13. La cita dice lo siguiente: amor infinito, cuán grande es Dios. Hizo el mundo para agrandar el cielo. Desea una familia más grande de seres inteligentes creados. Con esta cita en mente, les invito a que nos arrodillemos. Padre, gracias por la oportunidad de darnos hoy en esta hora de estar delante de nuestros hermanos a través de los diversos medios de comunicación. Señor, le queremos pedir que ponga su mano de misericordia sobre su siervo y sobre cada uno de los oyentes. Le queremos, Dios, rogar de que su espíritu, el espíritu de verdad, aquel que escudriña los corazones, que abre los pensamientos, pueda, Señor, encontrarse con nosotros mientras vamos desarrollando este estudio. Así, Señor, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien hable a través de tu siervo. Queremos, oh Dios, rogarle de que nos ayudes a entender el estudio de esta hora. Solamente, Señor, usted es el único que puede revelarnos la verdad en su plenitud. Por ello nos ponemos en sus manos y le rogamos que nuestros pecados no puedan ser, Señor, piedra de tropiezo en la relación y comunicación que necesitamos tener en esta hora de estudio que vamos a desarrollar. Por ello le pedimos, Señor, que nos perdone nuestras iniquidades y que podamos ser aceptos en el amado y así, Señor, poder encontrarnos como personas justas a través de Cristo nuestro sustituto. Ayúdanos, oh Dios, a poder presentar la palabra viva para que todos aquellos sinceros y honestos de corazón puedan recibirla con regocijo. Señor, quédese con nosotros, acompáñenos en el santo nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema anterior, el tema número 4, estuvimos hablando acerca de la elección que Dios hizo en cuanto a la tierra de Canaán. Una tierra donde en un tiempo, en el principio del mundo, Dios la constituyó como el territorio donde iba a plantar el jardín del Edén, y de hecho lo plantó en ese lugar. Antes del diluvio hemos visto que se lo llevó.
Porque desde el principio del mundo, Dios siempre tuvo un plan y un proyecto para ese territorio. Dios siempre quiso establecer desde ese punto de la tierra el centro de operaciones del cielo en este planeta. ¿Y por qué le llamo el centro de operaciones? Porque hemos leído ya en la cita del comentario bíblico adventista en la página 13, el tomo 7a, que dice que Dios hizo al mundo con la intención de agrandar el cielo. Es decir, Dios pretendía que este planeta fuera una extensión del cielo en esta tierra. Así es de que todo lo que tenía que venir a la existencia era con el fin y propósito de que se pudiese armonizar con la naturaleza del cielo. Agrandar el cielo era el pensamiento de Dios. Obviamente, agrandarlo con una familia de seres inteligentes creados. La Escritura dice de que los seres humanos que Dios había de crear tenían que ser seres humanos a semejanza y a imagen del Dios infinito. Quiere decir que de una manera singular los seres humanos iban a ser la representación de Dios en esta tierra. La imagen de Dios que habita en el tercer cielo, aquí en esta tierra. Es decir, Dios iba a ser representado por los seres humanos aquí en esta tierra. Porque los seres humanos iban a representar la imagen viva del Dios creador. Ese era el propósito de Dios al crear la tierra. Todos sabemos de que la historia nos dice de que tan pronto Adán y Eva cayeron en pecado, aparentemente el plan de Dios se frustró ahí. Pero el ideal de Dios siempre ha sido crear este planeta para que este planeta se convierta en una extensión del cielo. Por eso es de que el reino de Adán era así también llamado el reino de los cielos, porque la atmósfera, el gobierno que tenía el reino de Adán era la misma atmósfera, era el mismo gobierno que se realiza o que se lleva a cabo en el cielo, allá en la morada de Dios. Quiero compartir otra cita con ustedes en el libro titulado Hijos e Hijas de Dios, en la página 9. Mire lo que dice la cita. Todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos a imagen de Dios. Y fue el propósito del Creador que ellos poblaran la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dice que el cielo estuvo atento, pendiente de la creación del mundo y de una forma particular de la creación del hombre. Porque la intención de Dios al crear al hombre era que el hombre poblara la tierra, llenara la tierra de gente santa, gente pura, gente que reflejara en su plenitud la imagen del Creador. Es decir, si el mundo no hubiese caído en pecado, el mundo ahora mismo
estuviera lleno de gente pura, gente santa, gente glorificada, irradiando la viva imagen de Dios en todos los 4 ángulos de la tierra. Obviamente la historia cambió, porque a pesar de que Dios tenía ese sueño, ese plan de hacer de este planeta una extensión del cielo, se convirtió más bien en una extensión del reino de Satanás, en lugar de convertirse en una extensión del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de la gloria, que Dios instituyó, porque el primer reino existente en este planeta fue el reino de la gloria. El reino de la gloria que Dios instituyó en el principio del mundo, donde Adán era su rey, cayó en manos del enemigo. Y Dios tuvo que quitarlo y por consecuencia establecer la promesa de un reino de la gracia que vendría más adelante, para luego, posteriormente, después de que el reino de la gracia haya hecho su función, un tema que lo vamos a tratar después, Dios podría una vez más restablecer el reino de la gloria, el que una vez Adán perdió. Hoy en este estudio del reino premilenial de gloria, estamos tratando el tema del tiempo cuando Dios va a establecer una vez más el reino de la gloria, ese reino que perdió Adán, y que paso a paso, vez tras vez, Dios ha querido restaurarlo. Cuando el mundo se corrompió, ya hemos visto, Dios lo destruyó y preservó a 8, la familia de Noé. La intención de Dios era ver si con la familia de Noé se podía restaurar ese reino. Pero no se logró, porque ya hemos conocido en historia de que la familia de Noé también se pervirtió, se corrompió, entró en la idolatría y prefirió abandonar al Dios verdadero y seguir dioses falsos de objetos. Luego Dios no pudo destruir más la tierra porque Dios había hecho un compromiso con Noé. Así es de que lo mejor que Dios pudo hacer es elegir una familia, la familia de uno de los hijos de los descendientes de Noé, es decir, la familia de Abraham, descendiente de Sem. Lo eligió a él y con él hizo un pacto, hizo un convenio. Lo estableció en Canaán y se comprometió a poder hacer de su descendencia un reino de sacerdotes, un pueblo santo que le glorificara, que le honrara, que lo representara en esta tierra y que pudiese ser la imagen viva de Dios en esta tierra. Pero ya hemos visto que en el primer intento, desgraciadamente, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, fallaron, pero Dios se había comprometido con Abraham. Y aunque este pueblo falla en el primer intento de Dios para restaurar el reino de los cielos en esta tierra, vamos a descubrir que Dios todavía no ha desistido de ese plan. Dios todavía no se ha cansado y planea cumplir el pacto que Dios tiene con Abraham. Por eso es que vamos a ver en el libro de Habacuc, capítulo 2, versos 14, dice la inspiración: pero la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Eterno, como el agua cubre el mar. ¿Qué dice la Escritura?
Dice que la tierra se llenará. ¿A qué tiempo está aplicando? Al futuro. Es decir, una profecía que todavía no ha ocurrido. Dice que la tierra se llenará. ¿De qué se llenará? Del conocimiento de la gloria del Eterno, hermanos. Se llenará de esa gloria que una vez Adán tuvo y que perdió. Se llenará de ese conocimiento del Dios verdadero que una vez Adán tuvo, pero lo perdió. Y lo maravilloso de todo esto, mis hermanos, es que Dios lo va a cumplir en un futuro. Dice Habacuc que esto está en un futuro, se llenará, aplica a un futuro. Todavía no ha ocurrido. Dios ha tratado vez tras vez, pero todavía no se ha logrado. Pero viene el día cuando Dios va a cumplir su promesa. Y la va a cumplir con la descendencia de Abraham, mis hermanos. La va a cumplir con los descendientes de Jacob. No es algo que yo me lo estoy inventando. Es algo que todos los profetas lo están diciendo en una sola voz. Dios se comprometió con Abraham. Dios se comprometió con Isaac. Dios se comprometió con Jacob. Les entregó la tierra, la bendijo y se la entregó a sus descendientes. Y vamos a ver de que esta tierra es tan especial, no solamente porque envuelve un pacto, no solamente porque envuelve una promesa. Es tan especial porque es la tierra de Dios. Es el territorio de Dios. Es el lugar que Dios ha escogido en este mundo para comunicarse entre el cielo y la tierra. Es más, es el lugar que Dios designó para poder transmitir la luz del cielo hacia la tierra, para que los hombres de este mundo encuentren su camino y puedan redimirse, puedan salir de esta oscuridad en la cual se encuentran. Esta declaración la podemos confirmar en el libro de Génesis, capítulo 28, 12 y 13. Mire lo que dice la Escritura. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y mire lo que le dijo el Señor: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Hermanos, Jacob está en una aflicción, está huyendo de su hermano Esaú porque lo quiere matar a causa de la progenitura, de la bendición que ha recibido. Y está yendo rumbo a Padán Aram, donde se va a encontrar con el que más adelante iba a ser su suegro, Labán, donde iba a habitar 21 años. Y en ese transcurso, en ese recorrido que Jacob lleva, él duerme en el lugar que ahora se le llamó más adelante Betel. Duerme en ese lugar y Dios se le aparece en sueño a Jacob. Y le dice Dios a Jacob, en el sueño que se le aparece, hay una escalera que está tocando la tierra, que es ahí donde él se encuentra, y toca en la parte superior con el cielo.
Y hay una puerta abierta y ángeles están subiendo y bajando en ese lugar. Y entonces Dios se comunica en ese sueño con Jacob y le dice: mira, Jacob, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso es lo que Dios le dijo ahí en Betel a Jacob. Por eso, mis hermanos, obviamente la escalera representaba algo. Dice el camino a Cristo en la página 19. Mire lo que dice. La mística escalera de sus sueños representaba al Señor Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Hermanos, ahí en ese territorio, ahí donde se encontraba, es decir, en Palestina o en Canaán, donde se encontraba en ese momento Jacob, ahí Dios le revela a Jacob que ese lugar es la puerta del cielo. Dios le revela a Jacob que ese territorio es la casa de Dios. Es la comunicación entre el cielo y la tierra. Es la puerta para poder llegar al cielo. Eso lo reconoce el mismo Jacob cuando él despierta. Mire lo que dice Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, el mismo Jacob entendió que ese lugar era la puerta del cielo, la casa de Dios aquí en la tierra, el lugar donde se iba a conectar esa escalera del cielo a la tierra. Por eso es que vamos a encontrar que más adelante Cristo, al venir a morir a esta tierra, iba a morir ahí, en Jerusalén, donde anteriormente se le llamaba Canaán. Allí tenía que morir, porque allí es donde conectaba la escalera. Allí es donde el cielo había señalado que la escalera iba a ser la puerta o el medio para que la humanidad pudiese reconciliarse con Dios. Por eso es que Jesús no podía ir a morir a Grecia, no podía ir a morir a Roma, a los Estados Unidos o a Europa. No podía ir a morir a otro lado, ni a Egipto. Tenía que morir ahí, porque ahí es donde está la puerta del cielo. Allí es donde Dios se comunica con la tierra. Es a través de ese lugar donde Dios entra en comunicación y en conexión con los habitantes de este mundo. Por eso es que Cristo llegó ahí. Por eso es que Dios le dijo a Abraham: tienes que ir ahí, a Canaán. Por eso es que todos los profetas llegaron ahí, a Canaán. Todos los profetas enviados de Dios llegaron ahí, porque allí estaba el corazón de la casa de Dios. Por eso es que vamos a ver, mis hermanos, que en el Pentecostés, en el derramamiento del poder del Espíritu Santo, Dios no permitió que los 120 se esparcieran de ahí antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde lo recibieron, en el tiempo de Cristo. Desde ahí fueron enviados a las naciones. Y vamos a ver también, en el final de esta serie, que es ahí donde Dios va a encontrar a todos sus redimidos cuando venga por segunda vez. No es algo que yo me lo estoy inventando, mis hermanos.
Es algo que lo vamos a ver a la luz de la ley y de los testimonios. Recuerden que estudios atrás hemos estado hablando de un lugar de refugio que Dios va a tener en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, Dios va a recuperar a su pueblo. Dios va a llamar a su pueblo que está esparcido o que para ese entonces debe de estar esparcido. Sus hijos deben ser recogidos de todos los confines de la tierra. Deben ser llamados, porque Dios necesita cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense que cuando Dios estaba ya por introducir a Israel a la tierra de Canaán, después de los 40 años que habían vagado por el desierto como castigo por su incredulidad, Dios le da una profecía a Israel. Hermanos, si nosotros le pusiéramos mucha atención a las profecías bíblicas, sabríamos perfectamente que todo lo que estamos tratando, todo está escrito. Dios le da una profecía, en relación a Israel. Esa profecía la pueden encontrar ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 26 hasta el versículo 31. Y ustedes van a ver que en esa profecía Dios predice algo que va a ocurrir con este pueblo. Vamos a leerlo literalmente. Miren lo que Dios profetizó en relación a la descendencia de Jacob. Dice lo siguiente: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. Miren lo que Dios les está diciendo. Están por tomar posesión de Canaán y Dios ya les está diciendo que van a perecer, es decir, poco tiempo van a estar en ella y que van a perecer. Dice: no estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Hermanos, la profecía de Dios era de que al pasar Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pocos días iban a estar en ella y luego serían expulsados, serían destruidos, desalojados de la tierra. Y dice el versículo 27: y el Señor os esparcirá entre los pueblos. ¿Quién, hermanos? El Señor los iba a esparcir entre los pueblos. Oiga, esto es lo que Dios les está diciendo a las 12 tribus. Y dice: y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Dice que quedaréis pocos en números, los que vais a quedar entre las naciones. ¿Sabe, hermanos, cuántos van a quedar en número? ¿Sabe cuántos van a ser? Es decir, el texto le está mencionando la palabra número, quiere decir que se van a poder contar. Son tan pocos los que van a quedar en números entre las naciones cuando hayan sido esparcidos, que se van a poder contar. ¿Sabe usted cuántos van a quedar en número? Si ha leído Apocalipsis 7, versos 1 al 4 o al 8, va a descubrir que son 144,000 los que van a quedar en número. 12,000 de cada una de las tribus a las cuales el Señor les está profetizando esto en Deuteronomio 4, 26 al 31. Y mire lo que sigue diciendo: y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Verso 28: y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra,
Es decir, van a meterse en la idolatría de entre las naciones paganas, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Más, versos 29, póngale atención, mis hermanos. Más, si desde ahí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia, quiere decir que para que ellos lo busquen con todo su corazón, Dios va a permitir que una angustia los sobreacoja a ellos. Y cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso. Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Dice la cita que si en los postreros días oyeres la voz de Dios y se volvieren al Señor su Dios, wow, la promesa es que Dios no los va a abandonar, Dios no los va a destruir, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Y ahora vamos a descubrir, hermanos míos, que este pueblo, el remanente de estas 12 tribus, que son 144,000 santos, regados entre todas las naciones. Y ya hemos estudiado en el tema de los 144,000 en la serie, que si quiere escucharla puede buscarla en la descripción de este video abajo. Ahí está la serie completa. Ya hemos estudiado que los 144,000 serán reunidos primeramente entre la iglesia adventista del séptimo día. Allí es donde los encuentra el ángel sellador. Escuche esa serie completa, mis hermanos. Búsquela aquí abajo de la descripción de este video. Escúchela antes de poder continuar con este estudio. La promesa es de que Dios no se olvidará. Y vamos a ver más adelante que Dios se ha comprometido por amor a sus padres traer de regreso, recoger una vez más a este pueblo. Recoger a este pueblo que una vez fue esparcido sobre las naciones. Y aquí es donde hay muchos errores teológicos de muchas iglesias evangélicas, inclusive no evangélicas. Y la idea de que los judíos sean reunidos actualmente en el Estado de Israel porque es en cumplimiento de esta profecía o de estas profecías. Pero más adelante en este estudio vamos a ver por qué se han reunido estos judíos que ahora mismo están allí habitando en el Estado de Israel y que conforman el Estado de Israel. Hay una profecía también dice que dice que ellos se iban a reunir ahí. Pero la profecía que están tratando los profetas aquí no es al respecto de la reunión de los judíos que ahora mismo están en el Estado de Israel. Porque estos que están ahí no se han reunido porque se hayan arrepentido de sus pecados. No se han reunido porque se hayan convertido de sus corazones y se hayan vuelto al Dios verdadero. No. Son otros motivos que los han llevado a la reunión. Eso es una. Y otra, que los que ahora mismo están ahí reunidos es
una mínima parte de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Por eso se le llama judíos. Pero lo que estamos viendo acá, en cuanto al pacto que Dios hizo con Israel, es concerniente a las 12 tribus de Israel. No solamente a estos dos, a este residuo de las 2 tribus del sur de Israel, sino a las 12 tribus de Israel. Es decir, esto incluye primeramente a las 10 tribus que fueron esparcidas por el imperio asirio sobre todo el mundo, y posteriormente también las últimas 2 tribus que fueron esparcidas por el imperio romano también en todo el continente europeo de la época. Es decir, incluye las 12 tribus de Israel, no solamente 2 de ellas. Por eso es que vamos a ver que las profecías concernientes a la promesa de Dios con los hijos de Israel es concerniente a las 12 tribus, no a las 2 tribus. Y si usted quiere saber dónde están las 10 tribus del norte, vaya y escuche la serie del tema de los 144,000. Ahí explicamos dónde están esas 10 tribus que fueron esparcidas en Israel, desde Israel, hace mucho tiempo, años atrás, casi 3,000 años atrás. Así de que vea la serie. En la descripción de este video está la serie de los 144,000. Pero el asunto es que Dios va a cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios mismo se ha comprometido a sí mismo a hacerlo. Y es lo que está tratando Dios de hacer. Y es lo que Dios está tratando de hacer desde la caída del hombre en pecado. Así es de que Dios cumplirá su promesa. Vamos a ver al libro de Ezequiel capítulo 33, versículos 25 y 26. Veamos en los labios del profeta Ezequiel cómo Dios ha comprometido su palabra, ha empeñado su palabra para cumplirle a su amigo Abraham desde la antigüedad. Le dice lo siguiente: así dice el Señor, si yo no establecí mi pacto con el día y la noche, si no fijé las leyes del cielo y la tierra, entonces desecharé a los descendientes de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de ellos quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos compasión. Es decir, Dios dice que es más fácil que se quiten o que desaparezcan las leyes del cielo, las leyes de la tierra, que desaparezca el día, que desaparezca la noche, antes de que Él vaya a fallar a la promesa que hizo Dios con la descendencia, que hizo Dios con Jacob y con David su siervo. Hermanos, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. Dios ha dicho que más fácil es que desaparezcan las leyes del cielo y la tierra, que desaparezca la noche y el día, antes que Él vaya a fallar y vaya a desechar, ojo, vaya a desechar la descendencia de Jacob y la promesa de David su siervo, para no tomar de él a alguien que sea Señor sobre su pueblo. Porque dice, haré volver a sus cautivos y tendré de ellos compasión. ¿Cómo hará volver
de su cautividad a los hijos de Israel. Recordemos que desde que fueron enviados como esclavos, nunca fueron recogidos de entre las naciones. Pero la promesa, la profecía dice que Dios se ha comprometido a hacerlos volver de su cautividad. Se ha comprometido a traerlos una vez más a la tierra que les prometió a sus padres, y cumplir de esa manera, mis hermanos, la promesa que Dios hizo desde la antigüedad. Por eso es que Dios se apresta para cumplir ese pacto. Dios se apresta para cumplir lo que le prometió a los patriarcas de la antigüedad. Leemos ahora Jeremías. Miren los labios de Jeremías. Estamos viendo diversos profetas cómo nos están hablando del mismo acontecimiento. Dice Jeremías 33:14. Vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que hablé a la casa de Israel y de Judá. Hermanos, observe que aquí Dios no está tratando con una casa nada más. Para que entendamos por qué menciona la casa de Israel y la casa de Judá, debemos comprender de que estos dos pueblos fueron separados después de la muerte de Salomón, por el hijo de Salomón. Israel se dividió en dos reinos, tanto el reino del norte, donde aglomeraban las 10 tribus del norte, y el reino del sur, que aglomeraban la tribu de Judá y Benjamín. Y a eso es lo que se le llamó la casa de Judá y la casa de Israel. Es decir, tanto el reino del norte, el reino del sur. Pero dice que los días vienen cuando Dios confirmará la buena palabra que habló a la casa de Israel y de Judá. Es decir, hay una promesa que Dios hizo para la casa de Israel y para la casa de Judá, es decir, para las 12 tribus en su totalidad. Versículos 7 y 9 al 9 dice de Jeremías 33, y dice lo siguiente: haré volver a los cautivos, nuevamente lo recalca, de Judá y de Israel, no solamente de Judá, sino de Judá e Israel, y los edificaré como al principio. Pero miren lo que Dios va a hacer ahora. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todos los pecados que cometieron con que se rebelaron contra mí. Y Jerusalén será para mí por nombre de gozo, alabanza y gloria entre todas las naciones de la tierra, que oirán todo el bien que les hago, y temerán y se estremecerán por todo el bien y toda la paz que les concederé. Hermanos, dice la profecía que Dios va a hacer volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel. Es decir, tanto a las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur. Y los va a volver a edificar. Pero solo que en esta vez dice que los va a limpiar de toda maldad que cometieron contra ellos, contra Dios. Dice de que va a hacer de Jerusalén, de ese lugar, un lugar de renombre, o de un lugar de gozo, un lugar de alabanza, de alegría entre todas las naciones de la tierra. Oirán todo el bien. Las naciones de la tierra serán testigas. Podrán oír, podrán ver todo el bien que Dios le va a hacer a ese lugar. Y a raíz de eso, dice que temerán y se estremecerán, se asombrarán
por todo el bien y toda la paz que Dios va a concederles. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el profeta Jeremías. Y algunos de ustedes dirán, pero esto es demasiado extraño, esto es contrario a lo que yo he pensado, a lo que yo he creído. El mismo Jeremías le dice lo siguiente en el capítulo 33, ahí mismo, solo que en el versículo 3. Antes de hacer la lectura que hemos tenido, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Quizás para nosotros todo esto es extraño, pero no es extraño para Dios ni para quien lo dijo y lo relató. Lo cierto es, mis hermanos, que las Escrituras es un gran tesoro escondido que tiene gemas preciosas y donde siempre que se mete la mano se sacan cosas nuevas, gemas maravillosas que brillan, pero que siempre han estado ahí, pero sencillamente no se han querido tomar. Seguimos ahora con el profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 7 y 8. Miren lo que sigue diciendo Jeremías. Ya hemos visto otros profetas y ahora estamos viendo Jeremías. Cómo los profetas hablan del mismo acontecimiento. Dice lo siguiente: por eso vienen días, dice el Señor, el Eterno, en que ya no dirán: vive el Señor, que hizo subir a los israelitas de Egipto. Ya no van a decir eso. Es decir, ya no van a recordar el éxodo de la antigüedad, sino: vive el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de Israel, o al remanente de Israel, a los 144,000 que son el remanente de las 12 tribus, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. Y miren lo que termina diciendo el verso 8: y habitarán en su propia tierra. A la tierra que Dios le prometió a Jacob cuando estaba acostado allá en Betel, esa noche de angustia que llevaba, cuando Dios le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Hermanos, dice que Dios, dice que la recolección que Dios va a hacer de su remanente que está en todas las partes donde fueron expulsados, donde fueron echados, la recolección que Dios va a hacer, este éxodo, esta recolecta, esta liberación, dice, será tan grandiosa que aún el éxodo de la antigüedad, el que ocurrió allá cuando Israel fue sacado de Egipto, será olvidado en comparación de lo que Dios pretende hacer con los hijos de Israel en el tiempo del fin. Hermanos, esto es algo que nunca ha ocurrido. Dios nunca ha vuelto a recoger a Israel, las 10 tribus del norte, ni a Judá, las 2 tribus del sur. Dios nunca los ha vuelto a recoger de toda la tierra donde fueron expulsados. Esta profecía de Jeremías 23, 7 y 8 todavía está pendiente. Todavía no se ha cumplido. Algunos eruditos dicen, dicen de que estas profecías ya no se van a cumplir porque Israel no fue fiel. Pero aquí dice que Dios lo va a hacer. Dice que Dios los va a recoger. Los textos anteriores nos decían que es más fácil que desaparezca la noche y que desaparezca el día y las leyes del cielo y las leyes de la tierra antes de que Dios falle en cumplir esta promesa. Es decir, Dios ha comprometido su palabra para cumplir lo que Él dijo. Y veamos, seguimos viendo Jeremías, ahora el 31.
capítulo 31, versículo 31 al 34. Mire lo que dice. Vienen días, no han llegado todavía esos días, pero vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Eterno. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y serán su Dios, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Y perdonaré su maldad, y no me acordaré de su pecado. Hermanos, la Escritura nos dice que se acerca el tiempo donde Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, las 10 tribus del norte, y con la casa de Judá. No como el pacto que hizo en la antigüedad con las 12 tribus cuando fueron sacadas de Egipto. No, dice, no es como ese, porque ellos invalidaron el pacto en ese tiempo. No lo cumplieron, no pudieron cumplirlo. Hoy esta vez va a ser diferente. Dios va a hacer una operación en ellos. Dios va a hacer una obra interna en ellos. Dice que Dios va a colocar sus leyes en su mente y en sus corazones en esta ocasión, para que estos hijos de Israel y Judá, por naturaleza, hagan lo que es bueno, hagan justicia, hagan lo que a Dios le agrada, para que por naturaleza sean inclinados a obedecer la palabra del Señor Dios. Dios va a hacer una operación, una purificación, una limpieza en la vida de este pueblo. Cuando llegue el tiempo de su reunión, cuando Dios vuelva a llamarlos de su cautiverio, cuando Dios se apreste a cumplir el pacto que hizo con su amigo Abraham, y que lo reconfirmó con Isaac, lo estableció con Jacob y su descendencia. Cuán maravilloso, mis hermanos, es el Dios del cielo. Y para terminar, vamos a ver 2 citas más que nos confirman lo que estamos hablando en esta ocasión. Mire lo que dice el libro de Ezequiel 20:34. Dice lo siguiente: os sacaré de entre los pueblos y os juntaré de las tierras donde estáis esparcidos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Dice que Dios se apresta, Dios ha prometido sacar a los hijos de Israel de entre todos los pueblos, algo que nunca ha ocurrido. Y de una manera curiosa, mis hermanos, ahora en el versículo 37 y 38, Dios va a usar un instrumento similar al que usó allá en Egipto. Dice el 37 y 38: y os haré pasar bajo la vara
y os traeré en el vínculo del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, los que se rebelaron contra mí. Aunque los sacaré de la tierra de su destierro, no entrarán a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno. El instrumento que Dios va a usar para sacar a los hijos de Israel de entre las naciones es una vara. Dice que Dios va a hacer pasar bajo la vara a todos aquellos que deban entrar al vínculo del pacto. Obviamente esta vara es figurativa. No es una vara literal como en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo se usó una vara literal para usar un elemento tipológico para identificar un acontecimiento antipológico. Es decir, un acontecimiento antitípico que debía ocurrir en el tiempo del fin. Dios usará una vara en el tiempo del fin. Y sobre esa vara o bajo esa vara deben pasar todos, dice el profeta Ezequiel, todos los que van a entrar en el vínculo del pacto. Esta vara va a servir para separar a los rebeldes y para identificar a los justos que deben entrar en el vínculo del pacto. Mis hermanos, Dios nos está invitando a entrar en ese vínculo del pacto. El mensaje del reino de Dios ya está entre nosotros, invitando a todos aquellos que deben recibir dicha invitación para entrar en el vínculo del pacto y así poder entrar a este reino maravilloso que Dios va a establecer en esta tierra. Así es de que, mis hermanos, aquí puede surgir una pregunta importante en nuestras mentes. Si Dios ha dicho a través de sus profetas que va a reunificar una vez más a Israel y a Judá, se lo ha prometido a Jacob allá en Betel, se lo prometió a Abraham allá en Génesis 15, 18, se lo prometió a Isaac, lo puso como una profecía en Deuteronomio. Si Dios ha dicho que esto va a acontecer en los postreros días, entonces, ¿será que por eso los judíos se han reunido allá en el estado de Israel desde el año 1948? ¿Será que es Dios en cumplimiento de esta profecía que se ha llevado a los judíos ahí, los ha establecido ahí para que puedan constituir al estado de Israel en cumplimiento de la profecía de todos estos profetas que están diciendo que los hijos de Abraham deben de volver a su propia tierra? Eso lo vamos a descubrir en nuestro próximo estudio, de la cual le invito a que no se lo pierda. Hermanos, el tiempo es corto y Dios nos está enviando una solemne invitación a cada uno de nosotros. Esa vara ya llegó y ya está haciendo su trabajo. Dios quiera que usted y que yo podamos encontrarnos en el lugar correcto. Que el Señor me lo bendiga y Dios esté en su vida y con los suyos. Quiero invitarle a una oración para cerrar este estudio. Padre, gracias por habernos permitido estudiar su palabra en esta hora.
Dios del cielo bendice cada alma sincera, honesta, que ha abierto su corazón y sus oídos para estudiar la palabra. Prepara los corazones de toda alma sincera, todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de salvación enviada en esta hora. Dios de los cielos, en sus manos nos encomendamos. Perdona, oh Dios, nuestros pecados. Ayúdanos a entrar en el vínculo del pacto y pasar ilesos bajo la vara de su poder. Quédese, oh Dios, con nosotros. En el nombre santo de Jesús. Amén.